Que Dios les bendiga, amadas y escogidas. Le damos gracias a Dios por un día más. Vamos a iniciar lo que es nuestro devocional del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Nuestro versículo central es el versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque la muerte es inevitable para el ser humano, la vida eterna con Dios es una certeza. Vemos en el capítulo 11, versículo 1 al 16, cómo las hermanas de Lázaro envían a llamar a Jesús porque su hermano está enfermo. Esta era una familia conformada por 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, muy cercanos a Jesús. En el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El Señor amaba a esta familia. Pero Jesús, al oírlo, en el versículo 4, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor tenía un plan perfecto para la vida de ellos y para la vida de sus discípulos y para la vida de aquellos incrédulos. El Señor siempre está en control de toda situación. Y dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El Señor no salió rápidamente de decir: está enfermo, voy a sanarle, sino que estuvo 2 días más. Esto me viene a mí a la mente y al corazón de que muchas veces Dios va a tardar a nuestras necesidades y a nuestros problemas. Dios nos va a hacer esperar, pero no porque Él quiera, ¿verdad? Ay, me voy a tardar, que ellos esperen, hay que vean cómo salen. En ningún momento Dios piensa así, sino que Él lo que quiere que nosotros esperemos pacientemente, que nosotros confiemos en Él, que sepamos que en Él está todo, en Él está la respuesta, en Él está nuestra confianza plena. Yo te pregunto en este día, ¿tienes esa plena certeza y esa plena confianza de que Dios va a obrar en esa dificultad, en esa enfermedad, en ese problema, en eso que tú estás atravesando, en esas dudas? Él puede obrar en toda situación. Siguiendo con el pasaje, vemos de que el Señor le dice que a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Los discípulos le dicen: Señor, los judíos procuraban apedrearte y otra vez quieres ir allá. Jesús les responde y les dice: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche, sí tropieza porque no hay luz. Pero el Señor les da a entender que si andan haciendo lo bueno, si andan en la luz de Jesús, el Señor ilumina el camino que sea. El Señor también quería darles una lección a sus discípulos. Entonces emprenden el camino a Betania y empieza el Señor rumbo a Betania, ¿verdad? Y dice en el versículo 15, en el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.
y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a Él. Una de las cosas que Jesús quiere de nuestra vida es que creamos en Él, que creamos y confiemos en Él, que no desviemos nuestra mirada, sino que sepamos de que Él lo va a hacer. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero de que Él va a obrar, va a orar. Tengamos esa certeza presente en esto, porque las hermanas estaban preocupadas. Ya Lázaro había muerto. Y vemos esta declaración que el Señor hace de yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida que Jesús ofrece es para hoy y no solo para el día final. La muerte no es la última palabra, sino que será parte de una resurrección final que llevará a la vida eterna. La carta a los Corintios, la primera carta, versículo 15, 54, capítulo 15, versículos 54 y 55 dice, sorbida es la muerte en victoria, porque Él, el Señor, es el dueño de la vida. El Señor tiene poder sobre la muerte. Cuando nosotros atravesemos, ¿ya?, el umbral de la muerte, no va a ser el final, sino que lo vamos a ver a Él cara a cara. Solo va a ser un cambio a una vida nueva. Como creyentes, esa es la esperanza plena que nosotros tenemos. El apóstol Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Jesús llega a la aldea de Betania, este lugar estaba cerca de Jerusalén y había venido Marta y María. Había venido hacia ellas. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús estaba ahí, salió a encontrarle. María se quedó en casa. Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Había una fe en Marta, una confianza en el Señor. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le responde, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el día final. Y ahí es donde Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees? Mire que esta palabra de creer no solo es del diente al labio, decir sí, yo creo, sino de que es una convicción, es una certeza, es una confianza, es a ojos cerrados, creer y confiar en Jesús. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Marta pone toda su confianza en el Señor. Luego llama a María y Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habían unos judíos que estaban con ellas y las consolaban. Cuando vieron que María se había levantado para ir a ver a Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole las mismas palabras que le había dicho su hermana. Señor, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Esos reclamos, ¿verdad, Señor? ¿Por qué?
Señor, si hubieras hecho esto, Señor, si no hubiera pasado aquello, si tú no hubieras permitido esto. Muchas de nosotras reclamamos a Dios y decimos, ¿por qué, Señor? O si tú hubieras hecho esto, Señor, esto no habría pasado. Muchas nos lamentamos hasta el día de hoy del pasado, si hubiera Dios hecho esto, cuando realmente Dios tiene otros planes, cuando Dios tiene planes mejores para nuestra vida. En el versículo 33, Jesús entonces, al verle llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Vemos aquí el Señor compasivo, misericordioso, amoroso. El Señor no está lejos de nuestro dolor. Él se duele cuando nosotros estamos en dificultad o estamos en problemas o tenemos conflictos internos en nuestro corazón. El Señor está presente. El Señor es compasivo. Traigamos a Él todas nuestras cargas, todas nuestras dudas, todas nuestras frustraciones, todos nuestros dolores, porque hay dolores internos, hay heridas del alma. En este caso, ellas lloraban la pérdida de su hermano. Todas acá hemos tenido pérdidas en nuestra familia. Pero el consuelo de Dios, el consuelo del Espíritu Santo, no se compara con nada de este mundo. Solo Él da la fortaleza, solo Él da el alivio para el alma. Y el Señor les dice, ¿dónde le pusiste? ¿A dónde está el sepulcro? Y en el versículo 35 solamente dice, Jesús lloró. Porque Él era humano, era 100% hombre y 100% Dios y 100% divino. Pero lloró porque también nos ama. Lloró también por la incredulidad que muchos en ese tiempo tuvieron, en ese momento. Yo te digo, no seamos incrédulas, sino creamos que Él está al control de nuestra vida. Creamos que Él es la resurrección y la vida. Él nos viene a dar vida y vida en abundancia. Luego vemos cuando llegan al sepulcro, el Señor en el versículo 39 les dice, quiten la piedra. Marta le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde habían puesto al muerto. Jesús, alzando los ojos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. El Señor ora en voz alta ante la tumba de Lázaro. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Miren qué precioso el Señor dándole la gloria al Padre, exaltando al Padre. Y vean el versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra que el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Qué maravilloso es nuestro Señor.
Créanme que en ese instante hubo una, una exaltación, un gozo, una alegría a sus hermanas de recibir a su hermano que había muerto, de recibir lo que el Señor le daba otra oportunidad de vida. Qué gozo es saber que Dios siempre nos da otra oportunidad, que el Señor hace maravillas, que el Señor no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy, dice la Biblia, y por los siglos. Esto maravilloso de la resurrección de Lázaro, como el Señor no solamente dice yo soy la resurrección y la vida, sino que viene y actúa y nos muestra claramente que Él es el dueño de la vida, que Él venció a la muerte. Como yo les decía en la carta de los Corintios, en primera carta a los Corintios 15:54, dice lo siguiente: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa palabra sorbida es burlada. Burlada es la muerte en victoria. En el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Porque Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de todo, de la vida y de la muerte. Luego, lo que sucede, este suceso llevó a que muchos judíos que estaban acompañando a María y a Marta creyeron en Jesús, creyeron en Él, se dieron cuenta que Él era el Mesías, que Él era el Señor, Dios Todopoderoso. Pero algunos fueron a los fariseos y dieron aviso de todo lo que había hecho el Señor. Entonces todos los principales se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace demasiadas señales. Si le dejamos todo, van a creer en él, van a venir los romanos, van a destruir nuestro santo lugar, van a destruir nuestra nación. ¿Qué vamos a hacer? Entonces dice de que Caifás, uno de ellos, un sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por este pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó, oiga bien, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Después de este hecho, imagínense todo lo que estaban ellos planeando, este hecho, a ellos los puso, como quien dice, a la defensiva. Entonces Jesús tiene que morir. Llegaron al acuerdo de que aquel día, ¿verdad? Acordaron matarle. El versículo 53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no podía andar abiertamente, se fue para otra región. Imagínense qué tremendo. Habían dado ellos orden de que si alguno sabía dónde él estaba, que lo manifestase para que lo prendiesen. Ellos rechazaron a Jesús. Ellos no confiaron en el Señor. Pero esto no le fue dado por ellos, sino que Él era el sumo sacerdote, así que profetizó que Jesús había de morir por la nación.
El camino se estaba abriendo para que Jesús fuera sacrificado, porque Él es el sacrificio perfecto. Pero todavía en este entonces su hora no había llegado. Así que Jesús es la resurrección y la vida. Que tengan un lindo día, amadas y escogidas. No dejemos de creer y confiar que el Señor es Dios Todopoderoso y está al control de nuestras vidas.